7 razones para no comprar una casa en esta economía. Si estás pensando comprar una casa, esta información te ayudará o a tomar la decisión o a evitar que cometas un error muy grande. Vamos a hablar de 7 razones puntuales que tú determinarás si se aplican para ti, para que tú tomes una muy buena decisión. Para muchas personas el comprar una casa es una de las decisiones más importantes en su vida financiera. Por eso es fundamental que mires cómo lo haces en una forma adecuada. La primera razón es, en este momento con esta economía incierta como lo es y con los intereses inciertos, eso lleva a que muy pocas personas califiquen para los préstamos. Y como también ha subido tanto el precio de los bienes raíces, para los nuevos constructores, especialmente en Estados Unidos, está siendo difícil salir de su inventario, por lo cual hay programas para pagar los gastos de cierre, darlos sin cuota inicial, muchas ventajas increíbles para hacer fácil comprar una casa. Lo mismo los bancos y las entidades financieras, como los intereses están tan altos y su negocio es vender dinero, están ofreciendo préstamos con 0 cuota inicial, de manera que tú puedas acceder a una casa. Eso puede ser bueno, pero no necesariamente lo es. Si una persona decide comprar una propiedad con 0 cuota inicial y el banco me aprueba, bueno, partamos de la siguiente premisa. ¿Cuántas veces los bancos nos han autorizado líneas de crédito porque calificamos, porque saben que lo podemos pagar, pero en realidad lo que hace es que nos chupa nuestra capacidad de endeudamiento y nos convierte en esclavos financieros de los bancos o las entidades financieras? A ellos no les interesa mi progreso, a ellos les interesa que yo tenga lo suficiente para pagar, así me tenga que volver esclavo de esa deuda durante años. Entonces, más que decidir si yo puedo comprar una casa, porque no me piden cuotas iniciales, si yo estoy en condiciones de comprar una casa, si tengo un fondo de emergencia en caso de que tenga alguna necesidad, porque comprar una casa siempre tiene gastos adicionales y gastos de mantenimiento. Entonces, si yo ni siquiera tengo la cuota inicial, es muy arriesgado y me pone en una situación muy vulnerable financiera el que yo vaya a comprarla con el dinero apenas lo suficiente para hacerlo. Porque eso, el demorarme en una hipoteca o no poder mantener mi casa, no solamente me lleva a perder el esfuerzo y los gastos que voy a tener en comprar la casa, adicionales a los gastos de cierre y adicionales a la cuota inicial, si es que no puedo pagarla, pero me va a poner en una situación que a lo mejor arriesga mi crédito y mi capacidad financiera durante 5 o 10 años, como a muchas personas se ha pasado. Entonces, el hecho de que el banco te dé o el constructor te ofrezca el programa para entrar sin dinero no necesariamente significa que yo puedo comprar esa casa. La razón número 2 es la compra emocional. Bueno, ¿cuántos negocios hemos hecho? Y todos hemos caído en eso por comprar emocionalmente. Ay, me enamoré de esta casa, es tan divina, mi hijo, mi hija, se vería divino, ese parque está hermoso, está cerca de la escuela. Y todo esto suena hermoso, entrar a esa casa que huele a galleta fresca, que está recién pintadita, que yo me veo ya en esa casa tan hermosa, pero no necesariamente puedo comprarla, no solamente porque no tengo el dinero para comprarla, que puede ser una razón, pero a lo mejor no es mi momento, me voy a mover de ciudad, mi empleo no es seguro, 1000 razones que a lo mejor no hacen una compra segura, aunque puede ser una compra linda, pero ¿cuántas veces? Yo recuerdo cuando compré mi primer automóvil hace 250 años, que el vendedor me decía, no, la cuota es esto y usted la puede pagar. Y yo hacía cuenta, sí, puedo pagar. Pero mi estómago me cantaba, mi pecho me gritaba, mi garganta se apretaba, mi cuerpo me gritaba que era demasiado. Porque era una decisión impulsiva, era una decisión emocional. Y más, tomar una decisión para algo tan importante como una casa, así tengamos las razones
más hermosa. Es el techo para la familia, el lugar adecuado para mis hijos, para disfrutar con mi pareja. Maravilloso, hermoso, pero no necesariamente es a largo plazo. Una vez se nos pase la borrachera emocional, va a ser una muy buena decisión. Recuerda cuánto has pagado por decisiones emocionales en las que no tuviste en cuenta tu situación particular. Entonces, esa es la razón número 2. La razón número 3 es que tienes mal crédito. No importa, pero es que me aprueban, ese constructor es el mismo que tiene los créditos y el banco y me aprueba a pesar de que tengo mal crédito. Fíjate, el interés es el precio del dinero. Y el precio del dinero que el banco quiere recuperar, en la medida en que mi crédito es más alto y tengo más reservas, el riesgo para el banco o el prestamista es menor. Luego el costo del precio del dinero es menor para mí. En la medida en que mi crédito está mal, estoy lleno de tarjetas de crédito, tengo antecedentes de obligaciones que no he pagado, pues me vuelvo un sujeto más riesgoso para el banco. Entonces, para el banco va a prestar ese producto, es más arriesgado, como un seguro. Para un viejito es más alto que para una persona joven. Para una persona que tiene mal crédito es más alto. Y un porcentaje, un 1% de interés adicional, porque mi crédito es más malo, puede significar una cuota más al año. Y eso puede golpear mis finanzas en forma sustancial. Entonces, si la hipoteca mía es el 30-40% de mis ingresos, quiere decir que voy a gastar el 30-40% de mis ingresos más en el año solamente para pagar en una cuota adicional porque mi crédito es malo. Entonces, si voy a estar en esa hipoteca durante muchos años, así yo diga, después refinancio, bueno, hay quienes dicen los intereses van a bajar, los intereses van a subir. No sabemos, pero en últimas yo no puedo tomar una decisión apostando a que va a pasar algo cuando yo estoy en una situación vulnerable. Entonces, el hecho de tener mal crédito me pone en una posición vulnerable. Entonces, ¿cuál es lo primero? Es empezar a trabajar con mi crédito. Y no importa que me demore, si te demoras 6 meses, si te demoras un año, vale la pena porque no solamente vas a mejorar tu crédito, sino en el proceso de mejorarlo vas a pagar, como vamos a hablar ahora, muchas deudas que te asfixian o te presionan financieramente. Entonces, edúcate en construir tu crédito. Ahora, por favor, no. Ay, es que compro un automóvil porque el automóvil me mejora mi crédito. No es cierto. Tú puedes mejorar tu crédito con una tarjeta de $500 que está prepagada. Si tú la pagas, eso te ayuda para mejorar tu crédito. En cambio, si compro un automóvil que se come el 20-30% de mis finanzas, no va a mejorar mi crédito más que la tarjeta de $500, sino que además se va a comer mi capacidad de endeudamiento. Número 4, costos futuros. Cuando yo compro una propiedad, una de las preguntas que hacemos los inversionistas cuando compramos una propiedad es cuando le cambió el techo, cuando le cambió el aire acondicionado, ya está remodelada. Y si es un apartamento, que sobre todo en Florida ahorita, no te recomiendo especialmente que compres apartamentos porque los seguros están subiendo, pero los costos de administración están subiendo fundamentalmente. Entonces, una de las preguntas que hacemos los inversionistas si vamos a comprar un apartamento es, ¿en los próximos 2 años va a haber alguna cuota extraordinaria? Porque ahora, especialmente en Florida, con las nuevas regulaciones desde que se cayó ese edificio en Miami hace un par de años, las ciudades con razón están mucho más exigentes. Entonces están pidiendo exámenes, están pidiendo primero reservas para hacer reparaciones mayores, que eso implica que suman las cuotas de administración y fuera de eso me están pidiendo remodelaciones que a veces son supremamente costosas para los dueños de los edificios porque están buscando que las estructuras y que la característica física de los edificios sea segura y tienen razón las autoridades de pedir eso, pero eso es un costo para los propietarios. Entonces, si yo voy a comprar una propiedad y me dicen, mira, es que hay que cambiar el techo en 2 años, o hay que pavimentar de nuevo los parqueaderos, o hay que hacer una remodelación de la estructura, y eso implica que me doble la cuota durante 5 años a partir del año entrante. Eso para muchas personas va a significar que no pueden pagar la cuota de su propiedad. O
si tiene un gasto adicional, va a ser más difícil vender esa propiedad. Porque alguien que venga a comprar un apartamento y esté educado y sepa que va a haber un gasto adicional en esa propiedad de una cuota extraordinaria grande, pues va a limitar la posibilidad de vender esa propiedad o va a afectar mi precio porque esa persona me va a pedir descuento porque hay que pagar esa cuota adicional de administración. Entonces, ¿cuáles son los gastos? Que si hay que cambiar el techo, si hay que cambiar el techo en 6 meses, en un año, si hay que cambiar el aire acondicionado. Esos son gastos 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 dólares que hay que pagar de una vez. Y no quiero ponerlos en mi tarjeta de crédito al 20 o el 30% porque es urgente. Tengo que estar preparado para saber cuáles son los gastos que va a tener esa propiedad en el futuro cercano, que puede ser 1 o 2 años. Número 5, financiamiento riesgoso. Otra vez con los constructores y los vendedores que tienen inventarios de bienes raíces, entonces ofrecen lo que se llama buy down, que es le dan un descuento a los intereses durante 1 o 2 años. Ah, no se preocupe que le voy a bajar los intereses durante 1, 2 o 3 años. Perfecto, suena hermoso. ¿Y eso qué significa? Que en 2 o 3 años los intereses van a ir al precio normal. Ah, yo puedo decir, sí, pero es que voy a subir mis ingresos, sí, pero es que los intereses van a bajar. Pero todo eso es incierto. Yo no sé si van a subir mis ingresos, yo no sé si los intereses van a bajar. Entonces, cuando un inversionista compra una propiedad, hace la cuenta de que la renta pague la hipoteca, pague los seguros, pague los impuestos. Hoy, no importa si la propiedad va a valer mañana más, porque en últimas, que valga más es una especulación. En últimas es cuál es mi posibilidad de pagar hoy y en el futuro cercano a la cuota. Lo mismo los intereses cuando no son fijos, intereses variables. Hay personas que, yo saco un HELOC o una línea de crédito de interés variable de otra propiedad y la meto para comprar esa propiedad. Eso es un riesgo increíble, porque si suben los intereses, o me voy a endeudar en forma desproporcionada o voy a estar en problemas para pagar las cuotas. Y yo no quiero ninguna de esos. Entonces, ¿qué importa que me bajen los intereses por un tiempo? Yo tengo que calcular si puedo pagar hoy y en 2 y en 3 años esa cuota porque la propiedad no la voy a tener por 2 o 3 años, probablemente 5, 10, 15, 20 años. Entonces es importante que tú tengas esos números claros y no te dejes tentar por eso de, es que te damos pocos intereses. El número 6, ingresos inestables. Me salió este negocio, yo puedo meterme en la cuota inicial y puedo pagar. Pero yo vivo de un negocio o tengo unos ingresos que no son estables. Entonces puede ser que en este mes o en estos meses, porque tuve un negocio, un ingreso adicional o un ingreso que no es ordinario, alto, pueda pagar ese arriendo o esa hipoteca más alta. Digo esa hipoteca porque va a ser hipoteca más alta. Pero tengo ese nivel de ingresos. Tengo certeza de mantener ese nivel de ingresos. Si no es así, ¿cuántas veces yo me metí en problemas increíbles pensando, yo me consigo, eso de cualquier manera me consigo, entre los dos, mira, 1, 2, 3, lo vamos a hacer. Pero eso es una apuesta, eso es una decisión emocional y es una decisión irresponsable con la familia. Es una decisión que a mí me causó muchísimo estrés, muchísima tensión en mis relaciones y muchísima tensión emocional. Ten cuidado de calcular que tus ingresos puede que no sean estables, pueden ser irregulares, pero tú tienes un mínimo, tú tienes un máximo, tienes una regularidad. Puede ser que este mes más y este mes menos, pero que yo sé que en el año hago tanto, porque lo he hecho en los últimos 5 o 6 años. Eso es algo que yo ya conozco. Tú sabrás qué es estable, qué es inestable. Lo que te sugiero, que eso tiene que ver con la segunda, de no tomar decisiones emocionales. Tú sabrás qué es estable, qué es posible y qué te da seguridad. Y el número 7, falta de preparación. Como hablábamos, comprar un inmueble es una decisión muy importante para muchísimas personas porque es una obligación por muchos años. Es algo en el que se puede ganar dinero y puedes crear una solución. Y yo he ayudado a muchísimas personas a crear libertad financiera con bienes raíces, pero
haciéndolo bien, siguiendo estas reglas, estas sugerencias que te hemos dado. Y yo quiero que mires, hay más de 800 podcasts que tenemos en el canal en donde contamos historias de personas que no habían comprado y que se educaron financieramente para comprar. ¿Qué quiere decir esto? Aprende cómo se compra. Una forma es que tú vayas y busques propiedades, y busques propiedades, y busques propiedades, aunque sepas que todavía no estás listo para comprar, pero en últimas que tú te prepares para saber qué compras, en dónde compras, cómo compras, qué puedes pagar, qué no puedes pagar, y eso lo puedes saber educándote financieramente, preguntando en tus bancos, viendo los videos de ese canal, viendo mi libro de Un inmueble al año no hace daño, en el que paso a paso te digo cómo puedes prepararte para comprar una propiedad. Porque yo espero que te des cuenta que crear ingresos pasivos con bienes raíces es la posibilidad para muchísimas personas que tienen pocos ingresos y que tienen poco crédito, pero hay que hacerlo bien. Porque así como puede crear la vida de tus sueños, una mala compra puede crear una pesadilla. Te invito a que te eduques financieramente porque recuerdes, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres, lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.